Muchas gracias, Rosalba, muy interesante la presentación. Bueno, vamos a empezar a hacer el espacio de preguntas. Tenemos varias acá que solamente se puede responder. Una pregunta que nos llega es, bueno, vos hablaste de la condición de pobreza como uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad y nos preguntan cuáles son otras variables o factores que aumentan la vulnerabilidad de la sociedad y cuáles son algunos de los aspectos que se pueden fortalecer para aumentar la resiliencia de la sociedad. Rosalba. Sí, sí, sí. O Ah, sea, o sea, pensé que iba a haber varios, pero entonces, bueno, iríamos uno por uno. como prefieras, sí. Sí, porque a lo mejor algunos se parecen, ¿no? Bueno, luego nos preguntan si hay casos en que acciones de mitigación generen impactos negativos desde el punto de vista de la adaptación y cómo se relaciona el tema de género y la adaptación. Dice que no está destacado entre los ODS. ¿Por qué es esto? Si quieres contestar estas y luego seguimos con otras que van llegando. Sí, claro. Bueno, un poco lo de los aspectos de vulnerabilidad que comentan están relacionados con varias cosas, pero quizá lo que más llama la atención es por qué la pobreza, ¿no? Los aspectos de hablar de que la condición de pobreza te otorga mayor vulnerabilidad frente a cambios de clima es muy complejo, ¿no? Va a depender de muchos elementos de la condición de país, de la condición de pobreza y del contorno natural del que estés hablando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, hay muchas poblaciones, las poblaciones más pobres del país, rurales, coinciden con áreas con gran riqueza ambiental. Entonces, bueno, tú estás hablando de pobreza económica, de ingreso, pero no de pobreza de bienes o de pobreza cultural, de pobreza patrimonial. Y en cambio en las ciudades es completamente al revés, ¿no? Y seguramente esto pasa en muchos países, ¿no? ¿Por qué la pobreza puede estar siendo un elemento importante? Por los aspectos de infraestructura. La infraestructura en general es de mala calidad. Ejemplo, por ejemplo, en las ciudades y en los cinturones de pobreza de las ciudades, los asentamientos están ubicados en zonas de riesgo, generalmente en laderas. Bueno, en Caracas hubo un desastre de 30,000 personas muertas solo por una tormenta, ¿no? Pero era una cuestión de vulnerabilidad de la población asentada y de riesgo por la ubicación de los asentamientos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de infraestructura, de incapacidad de inversión para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, de calidad de los servicios, y en términos generales es muy difícil hablar de organización social, pero también se habla un poco de incapacidad de organización en relación en términos preventivos, ¿no? Otros factores que incrementan la población, por ejemplo, hablábamos hace la vulnerabilidad de la población, hablábamos hace algunos años, en algunos países de América Latina, la mayor parte de la población que crece está creciendo en los sectores más pobres. Entonces, bueno, eso nos da implicaciones distintas a que si no habláramos de sectores pobres, ¿no? Y hablar de mejorar la resiliencia o mantener la resiliencia, estamos hablando de factores muy complejos, ¿no? O sea, podemos hablar en términos de resiliencia ambiental, en términos de resiliencia social, o sea, socioambiental, incluso de resiliencia institucional, ¿no? No recuerdo bien cuál era la pregunta exacta. ¿Podemos hacer aumentar la resiliencia? ¿Así era? Claro, ¿cuáles son los aspectos que se pueden fortalecer para aumentar la resiliencia de la sociedad? Entiendo que vinculado a lo que se hablaba de pobreza que vos estuviste mencionando recién. Claro, o sea,
es desde aspectos desde distribución, organización, asentamientos, hasta organización social, capacidades locales, información del clima, participación social informada. O sea, me iría yo sobre esos ejes, ¿no? Perfecto. Bueno, luego nos preguntaban si hay casos en que acciones de mitigación generen impactos negativos desde el punto de vista de adaptación. Mire, bueno, desde mi punto de vista, más que sea atribuible a que un proceso o a una estrategia de mitigación genere aspectos negativos, lo podrías hablar en términos de un proceso de desarrollo, o sea, de la implementación de una megaestructura, por ejemplo, de la implementación de una presa o de una hidroeléctrica que desplaza poblaciones, de aspectos del desarrollo que no están planeados con la gente, que pueden afectar sus derechos de acceso a los recursos naturales, o de propiedad de la tierra, y entonces, bueno, todo eso genera procesos socioambientales muy complejos, pero no necesariamente que sea la mitigación o la adaptación, ¿no? Va a bajar capacidades, un proceso de desarrollo que no esté planeado con la gente va a vulnerar derechos, pero no necesariamente es que eso tenga que ver con la adaptación o la mitigación. Hay un ejemplo que he visto en algunas de las áreas donde se aplican pago por servicios ambientales, en el caso de países como Paraguay, en el que la incorporación de terrenos a los esquemas de pago por servicios ambientales o a la incorporación de mercados de carbono, lo que ha hecho es que es tan compleja la inserción del actor local a estos mecanismos que a final de cuentas en algunos casos ha provocado la pérdida de la propiedad o ha provocado la migración masiva de personas hacia las ciudades con la pérdida de sus recursos naturales. Pero esto hay que documentarlo más, ¿no? O sea, yo no podría decir que un proceso de mitigación disminuye capacidades de adaptación. Sí. Después nos preguntan si consideras, Sí, ¿no? sí. Bueno, miren, en el caso del ODS relacionado con género, permítanme regresar a la diapositiva. Sí, en el caso del ODS relacionado con género, miren, no, está en los ODS, obviamente está tocada la igualdad de género en el ODS 5. Sin embargo, cuando se analiza en términos de resiliencia o de adaptación al cambio climático, ay, se fue. Aquí está. No. Aquí está. Sí, si ustedes lo ven con la óptica desde la adaptación al cambio climático o de cuáles son el incremento de la resiliencia frente a cambios de clima, la redacción del objetivo 5 no es específica. O sea, lo que sí es muy específico es que asume como a las mujeres, a las niñas, y a otros grupos vulnerables como grupos vulnerables, pero no es específico que sea vulnerable a la sequía o vulnerable a la inundación o vulnerable a cambios de clima. No importa, no importa. En estos términos, de todas formas, se está hablando de una población vulnerable en términos del desarrollo, ¿no? Al que hay que promover y al que hay que apoyar, ¿no? Y buscar que incremente sus oportunidades de desarrollo, que tenga igualdad de oportunidades y obviamente que ahí va implícito estrategias de adaptación. Y bueno, ya que lo mencionan, yo quisiera hacer una reflexión respecto a qué ha pasado en términos de gestión de riesgos. Si ustedes se fijan, no hay gestión de riesgos en varios ODS, aunque no hay uno específico. Hay gestión de riesgos, por ejemplo, en el ODS de salud, en el ODS de 2, en el 1, en el 13, en la vida submarina. Sin embargo, cuando vemos gestión de riesgos
vinculada a aspectos de género, hay muchas deficiencias, hay muchos malos entendidos, pero se ha avanzado mucho los últimos años. Se habla de poblaciones vulnerables a las mujeres y a los niños, pero por ejemplo en las medidas de atención a emergencia o en las acciones de respuesta a la emergencia, sí se consideran los grupos prioritarios y vulnerables, pero no hay suficiente atención específica a las necesidades de género. Es lo único que yo podría ahora comentar, y obviamente que la redacción y los mecanismos y los planteamientos del objetivo 5 de igualdad de género se pueden vincular sin ningún problema a adaptación. Adaptación a medios de vida y a incremento de resiliencia. Ay, no sé si con esto más o menos era lo que... Sí, 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 o no sé si perfecto. podemos abrir la discusión también, si tienen algún Sí, ejemplo que quieran. hay una persona con la mano levantada. Estimulo que si alguien más también quiere, puede hacerlo. Gian Antonio Ricci, veo que tenés la mano levantada. Tenés el micrófono abierto si quieres hacer algún comentario. Gian Antonio, te estamos escuchando. ¿Nos escuchás? No, no, disculpe, fue una equivocación, no, no me di cuenta que había levantado la mano. Ok, no hay problema. Bárbaro. Bueno, entonces seguimos con las preguntas que están entrando. Voy a apagar el micrófono este. Perfecto. Otra pregunta que llega es si considerás, Rosalba, que los ODS están siendo aplicados en los países latinos y si sentís que están apoyando el logro de metas en adaptación. Bueno, la Agenda 2030 es muy reciente, ¿no? O sea, podemos hablar de que estamos en el planteamiento, en la organización, en el arranque, o sea, no estamos hablando de los ODMs, ¿no? Que ya tenemos 15 años de avances y cuestiones así. Yo, sin duda, están la mayoría vinculados a adaptación. Yo definí algunos como con más detalle, en los que son muy fuerte el énfasis por cómo están redactados, que se habla de resiliencia a nivel de sistemas, a nivel de países, de grupos, de personas incluso, que son estos que ven en la diapositiva. Sin embargo, sin duda todo, o sea, si uno lo ve desde la óptica de la adaptación, entran en todas las temáticas, ¿no? Sin problema. Claro, el planteamiento apoya, claro, es un paraguas muy importante que te va a ayudar no solo al cumplimiento de los ODS, sino al cumplimiento en cada país de los otros compromisos que tenga acá con la agenda global, cambio climático, biodiversidad, certificación, bosques o riesgos, por ejemplo, el marco de Sendai, ¿no? Sí, yo, bueno, no tengo duda en eso. Habrá que ver su implementación concreta y cómo va avanzando el proceso. Estaba con el micrófono apagado. Bueno, te sigo haciendo unas consultas que están llegando mientras seguimos esperando. Dicen, nos consultan si, dicen, considerando que aún hay algunas incertidumbres sobre las proyecciones climáticas, ¿no? Especialmente a nivel local cuando achicamos la escala de trabajo. Por ejemplo, dicen incertidumbres derivadas de los distintos escenarios de emisiones y también debido a la dificultad de obtener información detallada a nivel local, especialmente en zonas con relieves altos, ¿no? Zonas montañosas. ¿Cómo recomendás avanzar en la definición de medidas de adaptación, incluyendo estas incertidumbres? ¿Y cómo incluir sobre todo el conocimiento local sobre el clima histórico y el conocimiento de las dinámicas naturales por parte de comunidades originarias? Bueno, la verdad es una pregunta que tiene muchas preguntas. Sí, sí, que es compleja. Sí, sí, sí. Em, es muy importante que yo entiendo que a nivel local no tenemos a veces tan claro, aquí va a subir la temperatura a tantos grados,
o el mar va a llegar a tal punto en tal año. O sea, obviamente no tenemos esa información. Depende mucho de la escala. Lo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, es que los extremos que hoy vivimos pueden ser más extremos. Pero, o sea, hay como planteamientos generales. Los extremos van a ser más extremos. Seguramente si ya vivo sequías, voy a vivir más sequías, van a ser más agudas, van a incrementar el tiempo, la temporada de sequías va a ser más frecuente, más amplia, perdón, más intensa. El mismo caso de la magnitud, la ocurrencia de eventos fuertes hidrometeorológicos. Pero hay excepciones en donde, por ejemplo, o sea, las áreas aptas para ciertos cultivos mejoran por cambios en las lluvias o por incremento en la temperatura. No hay una receta para eso, o sea, lo que tenemos que hacer, si tenemos la responsabilidad de diseñar una estrategia de adaptación, es de verdad acercarse a la información climática. O sea, si se trata de una cuestión muy local, seguramente hay centros académicos locales que cuentan con la información. No te lo van a decir que va a pasar en tu jardín o en la parcela o incluso en la zona cafetalera, si no es de suficiente tamaño, los modelos no sirven lo suficiente, pero la información que te puede brindar un conocedor de los modelos y de la información climática es muy valiosa en cada caso. O sea, no puedo enseñar un mapa y decirte, ahí seguramente va a pasar tal cosa. Entonces, la enseñanza es acercarse, trabajar en sinergia con los otros actores, con los que tienen la información climática, que la pueden facilitar, que pueden ayudarnos a elaborar opciones de respuesta en función de eso. Bueno, eso era por una parte, o sea, es acercarnos a la información que hay, la que haya a nivel regional, a nivel nacional. Ahora casi todos los países de América Latina y del Caribe tienen comunicaciones nacionales, tienen reportes de las comunicaciones y tienen planes de acción en donde ya hay un nivel de detalle que si lo analizas a nivel continental, pues no lo tienes, ¿no? O sea, ya está en cada país la información por lo menos mejor que como estaba hace 6 años o una década, ¿no? Y cómo integrar los elementos sociales de organización social bueno, toda la parte socioambiental que implica el diseño de una estrategia de adaptación. Lo mismo hay muchos planteamientos que ya están dados desde el IPCC, en que la definición de estrategias de adaptación tiene que ser con la gente, tiene que ser de manera colectiva. De nuevo, yo invito a que se trabaje en sinergia con equipos interdisciplinarios como para poder trabajar con la gente y definir con ellos las estrategias. En el caso, por ejemplo, de México, yo trabajo en varios lugares donde las estrategias de adaptación se definen a partir del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. El ejemplo, por ejemplo, el uso de las cabañuelas, si sí o si no, y entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, ¿qué hicieron en la historia de desastres de las localidades? ¿No? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué hicieron antes, durante y después de un desastre relacionado con cambios del clima? El rescate de esa información con métodos antropológicos, sociales que ya se conocen a nivel unidisciplinario, se pueden aplicar para ahora rescatarlos y entonces diseñar estrategias. Lo mismo, no hay recetas, hay mucha información que va a surgir del trabajo colectivo e interdisciplinario en cada caso. No sé si quisiera explicar un poquito más quién hizo esta pregunta o, o abrir No, el debate y entonces sobre eso vamos. perfecto, creo que la estás respondiendo muy bien, Rosalba. Yo interpreto lo mismo que vos, así que creo que
que la entendiste perfectamente la pregunta. De hecho, va muy acorde a lo que nosotros estamos planteando para la metodología de desarrollo de metas de adaptación. Y también acá nos llega un comentario de Carlos Telón que dice que cuando no tenemos apoyo de conocimientos tecnológicos a nivel local, él piensa que vale mucho el apoyo de observaciones ancestrales sobre el clima, como el comportamiento de los animales y señales que la propia naturaleza realiza en relación con el clima que se están perdiendo. Me imagino que a eso también vos te referías cuando hablabas de hacerlo en conjunto y de acercarnos a la población, ¿verdad? Claro, sí, bueno, miren, si lo vemos, es que como no entiendo muy bien desde dónde viene la pregunta, pero si ustedes me preguntan a mí, la metodología tiene que estar centrada en el análisis de sistemas complejos. Tratar de ver de manera compleja el sistema que sea una población de 3 casitas, una microcuenca, un país o una región. Lo veo como un conjunto y como un sistema. Lo entiendo a partir no de que yo sepa todo, sino de que colaboro interdisciplinariamente y entre sociedad, gobierno y los que tienen información técnico-científica. No sé si por ahí. Y bueno, justo tocó un tema que es crucial, que hace 10, 15 años estamos diciendo es que tienen que considerar la memoria histórica, es que la memoria histórica, es que la memoria histórica es algo muy importante que el compañero que hace la pregunta está comentando, porque justo lo que no hemos hecho en nuestros países es cuando se inundó el Beni, cuando pasó lo de Caracas en las laderas, por ahí no recuerdo, en 1999 que hubo deslizamientos de tierras que se murieron más de 3,000 personas, cuando el tsunami, cuando los terremotos, o sea, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos prevenimos? ¿Qué información previa teníamos? ¿Qué hicimos en el momento de la emergencia? ¿Cómo reaccionamos? Y después, ¿qué hicimos? Y nadie, o sea, a nivel local, regional, país, aunque se ha mencionado muchísimas veces en foros académicos, nadie tiene esto sistematizado. Y ahora esto sistematízalo, y ahora rescata el conocimiento y aplícalo y adecúalo a una estrategia de adaptación. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Está tocando un tema laguna, un tema que nadie hemos podido tomar en fuerte, ahora sí que como se dice, tomar por los cuernos ese tema, para que hoy nos dé capacidades y lecciones aprendidas frente a lo que nos espera frente al cambio climático, ¿no? O sea, es una reflexión general, no sé No, exactamente. sí, perfecto. Sí, sí, muy apropiado, así que muy interesante todo lo que estás comentando. De hecho, nos preguntan, bueno, vos mencionaste varias catástrofes, nos preguntan incluso por el impacto del huracán en Puerto Rico, eh, si hay algo que podamos aprender de este caso. No sé si lo estuviste siguiendo, Rosalba. Sí, sí, Puerto Rico. Bueno, les quería, sí, claro, anotar también que el ejemplo que pongo de los glaciares de Bolivia, que quizá ustedes lo puedan encontrar si están en los países de la comunidad andina, en otros glaciares, tiene una metodología de acercamiento que incluye el rescate tradicional de las culturas, cómo manejaban ellos el agua, cómo usaban los bofedales o los escurrimientos de los glaciares, ¿no? Incluye esta metodología social, esta metodología de rescate de conocimiento y por eso a mí me gusta mucho este ejemplo y bueno, lo quise dejar por lo menos, aunque de curiosidad para que lo conozcan con más detalle, sobre todo la parte metodológica a nivel de microcuenca, si es que es el caso de su interés. No tengo el detalle de la cuestión de Puerto Rico, lo que sí les puedo decir es que en mi experiencia, lo que nos ha pasado cuando hacemos gestión del riesgo para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos, nunca aprendemos de los eventos anteriores y independientemente de la incertidumbre,
no, independientemente de la incertidumbre, lo que hemos hecho como países es volver a construir las mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, yo nada más invito a que alrededor del tema de Puerto Rico se piense si se volvieron a construir las mismas condiciones. O sea, ya sé que el río se subió y que entonces los puentes se cayeron. ¿Y qué hago para el otro temporada de huracanes? Pues ya hice un puente más grande y más fuerte, pero ni redistribuí, ni cambié a las poblaciones, a los asentamientos, ni hice un ordenamiento territorial acorde con los riesgos que seguramente están identificados, ¿no? Obviamente siempre va a haber situaciones y eventos que nos rebasan aún ante lo más preventivo, pero las condiciones de vulnerabilidad se pueden disminuir si atendemos a, a los aspectos ambientales, si planeamos con la gente, si tomamos en cuenta y aprendemos de cada uno de las cosas que nos pasaron y si no volvemos a reconstruir las mismas condiciones de vulnerabilidad que teníamos. Por ejemplo, en México el impacto de huracanes es, o sea, ya los nombres han sido miles, los impactos han sido variados en distintas regiones, en muchas regiones no se esperaban los impactos fuertes, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Se aprecia una comunidad con una fuerte vulnerabilidad, pasa el evento y en muchas ocasiones se desplaza la comunidad y se lleva a vivir a otro lado, se establecen campamentos o se establecen nuevos establecimientos humanos con las mismas condiciones de vulnerabilidad y entonces no aprendemos. También usamos la información del clima en todos los eventos que yo he tenido la posibilidad de acercarme a entender cómo estaba la gestión de riesgos, en todos se sabía exactamente cuándo iba a llegar el evento, si iba a tocar tierra o no, en qué magnitud venía, qué localidades podían estar impactadas. Y esto lo da la información científica, la interpretación del clima. Y seguramente hay un divorcio entre la información del clima y las tomas de decisiones. Entonces, bueno, son elementos, la verdad es que no me he metido a analizar a detalle el tema de Puerto Rico, pero con todo gusto lo podemos discutir si tienen más información, pero son elementos que ustedes pueden identificar en sus países. Se tomó en cuenta la información del clima, se sabía y entonces, ¿por qué no se actuó? O se actuó, pero pues ya se sabe que si siguen las poblaciones en los cauces o que si siguen las poblaciones en las costas de tal forma, sin, por ejemplo, la conservación de barreras naturales, sin el mantenimiento de barreras naturales, ahora sí sin medidas de adaptación basadas en ecosistemas como pueden ser la conservación de manglares o de humedales. Y bueno, con todos estos elementos, ver en cada país qué pasó, en cada caso es muy distinto. No sé, si quieren, pueden discutir, podemos discutir. No sé si ellos quieren hablar. Perfecto. Salva, acá le estoy consultando por privado a la persona que hizo la pregunta, si quiere hacer algún aporte, pero hasta el momento no me ha respondido. Adelante, Eh, por favor. no se te escucha, disculpa. Bueno, perdí justo tu audio, Rosalba. Eh, Sí, Acá Carlos nos contesta, dice Carlos, quien hizo la pregunta sobre... Carlos, te estoy abriendo el micrófono, si tenés ganas de aportar algo, nos quedan 5 minutitos. Él comenta, Sí, dice, soy una persona... Sí, Carlos. sí. La verdad es que estamos en una situación que siento yo que como que no tenemos registros de algo del pasado, de nuestros antepasados en cuanto a los fenómenos naturales. Y a veces nos basamos mucho en situaciones tecnológicas y no nos damos cuenta que tenemos enfrente de nosotros algo que nos está diciendo que va a ocurrir, los animales, las plantas, el aire, incluso el cielo con sus señales.
Y esto parece que lo hemos olvidado. Gracias, Carlos. Sí, es como decía Rosalba, creo, ¿no? Ver si estamos repitiendo las actitudes o cómo avanzamos. Y rescate, bueno, ahí el tema es rescate del conocimiento tradicional, ¿no? O de las estructuras de organización tradicional que tomaban decisiones frente a una posible emergencia o un posible evento extremo. Es que justamente ese es el problema, que no lo tenemos registrado. Entonces no hemos podido crear una memoria histórica de eso. Pero bueno, aparte de la memoria histórica institucional, existe la memoria social. Y ahí hay pues mucho que hacer, ¿no? Exacto. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo disponible. Les agradezco a todos la participación. Rosalba, muy interesante, gracias por todo lo que nos has aportado. No, pues gracias. Sí. Me parece que es una presentación, las dos que tuvimos hoy, y toda esta discusión que va muy en línea con el planteo que hacemos de pasos para el desarrollo de una meta de adaptación al cambio climático, así que creo que ha sido muy útil. Eh, y bueno, los esperamos en las siguientes sesiones y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Rosalba, ¿algunas últimas palabras que quieras dar? No, cuando gusten, podremos, por ejemplo, si hay alguna oportunidad de discutir casos concretos y sobre esos casos ver qué podemos aprender y hacer una lista de lecciones aprendidas, eso sería genial, ¿no? En la información que les doy en las ligas de apoyo, hay varios estudios de caso, entonces también ahí hay muchos elementos que quizá puedan ser de utilidad y si no, también, bueno, está abierto a que planteen concretamente alguna información adicional, ¿no? Para eso el intercambio de información es clave, ¿no? Para la adaptación. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Hasta luego.